¿Puedes hacer la claqueta, Álvaro? Perfecto. ¿Se ha visto? Sí, ¿no? Sí. Buenos días, Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Ah, pues eso me pregunto yo también, a menudo. Sí, me lo han preguntado bastante y es curioso porque em, yo empiezo a hacer cine sin tener ningún deseo previo de ser director. O sea, yo nunca he idealizado ¿no? la idea de hacer cine o de dedicarme a esto. Tampoco era un gran cinéfilo, tampoco es que tuviese una relación con el cine como espectador. Y se juntaron varias cosas en un momento dado. Por una parte fue el viajar a este lugar en Indonesia, el volcán Kawaisen, ¿no? Me llevaron unos amigos de allá. Y entonces, y en el momento de llegar fue una especie de revelación curiosa. Yo tengo una cámara de fotos, hacía algunas fotos en ese momento como, ¿no?, aficionado. Y, y nada, y empecé a grabar el lugar con una especie de, no sé, de una especie de éxtasis así bastante curioso. Y entonces ahí me lo cuestioné y pensé que ahí podía, bueno, que había una película por hacer en ese lugar, ¿no? Y me apeteció hacerla. Entonces volví al cabo de un tiempo planeando ir 2 semanas a ese pueblo, porque de ese pueblo había algunas, o sea, yo era amigo de un, bueno, amigo que trabajaba con alguien que era de ese lugar, que era familiar de todos los personajes de la película. Entonces decidí, bueno, me puse en contacto con ellos, decidí ir 2 semanas solo. Y recuerdo la noche antes de ir para allá, porque esto era en Java, yo estaba en Bali y estaba ahí con unos amigos. Y a las 11 de la noche llovía mucho y demás, y entonces tenía que coger el coche, conducir como 6 o 7 horas, cruzar a Java, y en ese momento me pregunto, ¿quién me manda a mí meterme en esto, ir para allá? ¿No? Es un misterio, ¿por qué está ocurriendo? Entonces me cuestiono si el hecho de hacer cine es una decisión mía. Es algo que no, en tu pregunta está, ¿no? ¿Por qué yo lo he elegido? Yo no tengo tan claro haberlo elegido. Es algo que ha ocurrido y de alguna manera siento algo en lo que me he dejado llevar, más que algo que yo he elegido sí, y veo como una decisión propia. Yo creo que nos venden mucho la idea de que decides tu vida, pero creo que es totalmente... que no es cierto. Que a veces uno hace lo que ya ha hecho antes de una forma espiritual o soñada, pero no en el sentido de soñar como de que quiero conseguir esto, sino el de soñar con ser la persona que supongo que quieres ser y no te atreves, ¿no? Ya. No Pues sé, esta es una gran es pregunta, es la, una es gran la, es la discusión, dificultad, ¿no? una de las grandes preguntas. Yo creo que, o sea, sí que creo que decides muchas cosas en tu vida, pero quizás las grandes Las cosas no. importantes no, ¿no? Puede que no. Y Sí. entonces esta en particular yo no siento haberla decidido. Eh, Porque tú, o sea, me he leído el dossier, he sido un buen alumno mm, y estudias económicas mm. y luego el máster de documental de creación de la UPF. Este cambio o tiene mucho que ver y yo no lo veo. Empieza con, claro, yo empiezo la película. También es verdad que en ese momento veo ciertas películas que me llaman mucho la atención. Me acuerdo que vi, y no vi ni entera, vi brevemente porque en un viaje, mi hermano vivía en Londres, fuimos a visitarle con mi madre y mi madre conocía gente que eran amigos de Albert Serra. Hostia, Y entonces pasaban las películas de Albert Serra en la Tate. yo he pasado 2 veces por esta cámara. A ¿Ah, ver, sí? sí, en La muerte de Luis XIV y Liberté. Vale. Muy, Y es muy entonces, majo, sí, es muy, muy cercano. no lo conozco yo personalmente. Pero Sí. bueno, mi madre tiene amigos en Oscar, el común con él. fotógrafo, te puede hablar mucho de él porque ha Sí, ido a hacer fotos en alguna de sus pelis. vale. Sí, eso debe ser divertido. Sí. Él Y sí que tiene una, bueno, una idea de Albert muy diferente, claro. diferente te refieres a la Sí, mayoría de la gente. a la idea de mucha gente, ¿no? Que yo creo que Claro, no lo conoce realmente. claro. O se ha quedado con 2 detalles que ha visto en una entrevista o cualquier otra cosa. Ya. Creo que cuando tú conoces en la intimidad o más cercano a Sí, que alguien, es lo que... es muy O sea, es diferente. donde puedes valorar a la Sí. gente, claro.
Y entonces, en fin, mi madre nos llevó y dijo, ella pensaba que nos iba a ver algo que iba a ser insoportable para nosotros. Tenía 24 o 25 años. Yo. Y entonces, bueno, a mí me fascinó. Solo vimos media hora, pero nos teníamos que ir a otro lado, pero fue también algo que me impactó mucho. Y entonces, más o menos vino a la vez ver esa película. Luego, me acuerdo también vi las películas de Apichapón, porque me hablaron. Sí, ahora te iba a Pichapón, está en Sí, tu peli, ¿eh? Hay y una... entonces, Porque hace poco vi Memoria, que se estrena este no la he viernes, visto aún, sí, la iré a ver el y viernes. ¡guau! Hostia, parecen... hay planos que podrían ser hasta de la misma peli, ¿no? Claro, también es muy parecido el Lo lugar. que pasa que Pichapó se ha ido a Colombia, pero él Sí, acaba es la siempre... misma latitud, entonces Él acaba buscando en su naturaleza, ¿no? claro, Esos sí, mundos, sí, sí, esos mundos dentro de total. este, ¿no? Eh, Y además Tilda Swinton es que le va como anillo al dedo, porque ya Claro, la tengo que ver. físicamente, ¿no? ¿Te ha Por- gustado entonces? ¿Eh? sí, a mí a Pichapó me gusta. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no entiendes, pero ni falta que hace. Claro, eso quizás es Creo el que secreto. a mí me gusta el cine como una experiencia, no como una forma racional de entender Claro, sí o no. No, yo esto me olvido. Hay cosas que sí, pero no me estrujo la cabeza en entenderlo todo, no. Creo que ahí está el error. es que Si es no, no imposible. disfrutas de este tipo de cine. Claro, Porque tienes que dejar la parte racional fuera de la sala. Y, bueno, sentirte dentro de la peli, ¿no? Sentirte que estás ahí. claro. Luego sí puedes pensar Sí, sobre ello, luego luego sí. puedes... Una vez que la has visto, vuelve Sí, lo pero en el racional. momento si metes No, mucha razón, no. debes, probablemente bloqueas Sí, porque además parte de la experiencia, ¿no? buscas el porqué y hay que buscar no hacerse preguntas. Simplemente dejarse llevar por lo que te están explicando y ya está. Mm, Y sobre todo pensar que, de hecho, el cine empezó en las sombras, ¿no? Pues hay que volver a las sombras. claro. O no dejar de estar en Pero las tú no sombras. haces cine, no has hecho películas No, por no, eso. no, yo estudié ¿Por qué no cine. hacer alguna? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Cada vez desde que hablo con gente que hace cine me parece muy difícil el cine. Muy Sí. difícil, sí. Bueno, hablar de cine tampoco es fácil, a mí me cuesta bastante Sí. más que a ti. Bueno, entonces Sí. volvemos a las pelis de Volvemos, Albert retomamos Serra ahí. y ahí Entonces, en ese momento... yo creo que fue más o menos en ese momento. Vale. Visito ese volcán. eh, Aparece como esa idea de hacer una película ahí, pero casi como una idea muy ligera y como algo imposible, ¿no? Dice, pues ¿cómo voy a hacer yo una peli? Sí, yo soy economista, ¿no? Sí, yo trabajaba en cosas de ropa en Indonesia y tal, tampoco es que me dedico, pues economista, trabajaba con ropa en ese momento. Y, y entonces coinciden esos elementos, ¿no? Descubrir un tipo de cine que me atrae mucho y ver que ahí hay una película por hacer. Y entonces, bueno, ese momento en que hago ese viaje de 2 semanas que te digo, que claro, era ¿no? Un movimiento enorme irme a Indonesia, coger el Es que coche, está irme muy hasta lejos, allá ¿no? una noche, plantarme en una zona, bueno, lejana de Java que no conocía en absoluto. Pero mira, sí, algo me llevaba hacia allá y también me acuerdo de una cosa así un poco más extraña. Bueno, extraña, no lo sé. Pero una persona que conozco mucho, bueno, con la que a veces, como una especie de terapeuta, que me hace masajes, pero luego tienes conversaciones y tal. Vale. Manuel la conoce también. Ah, sí. Sí. Hostia, ya. Y entonces me acuerdo que yo estaba en esa fase como de transición y le dije, es que no tengo muy claro ahora qué hacer y demás. Y entonces me dijo, mira, tú imagina la bola del mundo, cierra los ojos, imagina la bola del mundo. Yo imagina todo el globo terráqueo. Entonces yo cierro los ojos, lo visualizo y me viene a la mente documentales. Y después de eso ella me dice, ahora piensa, imagina toda la gente que vive aquí y piensa qué es lo que tú puedes dar a esta gente. Y ahí ya me había venido a la cabeza documentales. Y le dije, mira, me ha ocurrido esto. ¿No? Solo... Dije, bueno, pues ahí lo tienes. Curioso, ¿eh? ¿Y luego hiciste el máster para aprender? Claro, eso fue después de haber estado ya en la mina, ¿no? Vale. Pero claro, yo la idea de hacer una peli, pero lo ves como algo que dices, bueno, me gustaría, pero como tantas ideas que tienes en tu vida que quedan ahí, ¿no? Sí. Lo que hablábamos, de qué decides y qué no. Tú tienes una pequeña idea y dices, ¿por qué no hago eso? Pues la mayoría de esas cosas acaban muriendo, ¿no? Pero y esta avanzó. Y entonces, y eso, esa especie también de revelación que tuve con ella, pensé, bueno, pues lo probamos.
Estuve un par de años trabajando por mi cuenta con la Feria de Arte de Barcelona, Sí. que se llama Swap. Hice un proyecto con unos cineastas chinos que vinieron aquí, entonces ahí tuve como mi primer contacto con el cine y conocí a Aleix Fernández, que fue el director de foto, que es un chico de aquí también de Barcelona. Eh, y entonces viajé con él a ese pueblo, a Java, y estuvimos ahí como 3 semanas. Y ahí hicimos el primer rodaje. Mientras preparaba ese rodaje me presenté para hacer el máster y entré, entonces después de eso hice el máster. Eso, desde que descubro la mina, 1 año y medio después más o menos empiezo el máster. El máster son un par de años y luego continúo. O sea, la vida te empujaba a hacer eso, ¿eh? Sí, sí que lo del máster sí que fue una decisión más propia, decir, venga, va, me lo tomo en serio, entonces hago el máster, ¿no? Y eso me lo recomendó Rocío Mesa, no sé si la conoces No. a Rocío, pero es Sé, nuestra, sé la el aspecto productora. que tiene, sé que vive en Estados Unidos, sé que Oren Sanz habla muy bien de esa peli, pero no la he visto. Sí. Y sí, sí. Pues ella fue como la primero, era amiga, ¿no? No es que ella fuese productora, o sea, era una amiga que empezamos a hablar mucho de la película. O sea, la conoces en el máster. No, la conozco porque era amiga de mi pareja. Vale. ¿Y el máster qué es lo bueno que te pasó y lo no tan bueno del máster? ¿Qué aprendiste y desaprendiste del cine documental? Yo creo que, a ver, fue bueno para mí llegar tan virgen a nivel de cine, de saber tan poco, ¿no? Entonces, poder explorar de una forma como muy, muy personal. O sea, empezar a hacer cine sin saber demasiado de cine. Em, y del máster. Claro, es una pregunta, ¿qué te digo de malo del máster? No sé muy bien. No, por dónde. desaprender, ¿no? Claro, pero si llegaste Claro, es que yo era muy virgen, ¿eh? Claro. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo? A mí, Porque por un he lado, me conocido fue a muy... mucha gente que ha pasado por el máster. Yo hice un curso de cine de archivo con Nuria Esquerra que había, Sí. y Gonzalo de Lucas. Vale. Que Nuria, había que hacer un cortito de 5 minutos y Nuria me lo acabó montando porque yo no tenía ni puta idea y además el ordenador que yo tenía no daba para montarlo. Claro. Y Nuria era un amor de persona. Un amor. Sí, sí. Mira, De hecho, ella había estado en construcción y yo quería hacer el curso porque ella había estado en construcción. claro, ahí sale una generación mítica del máster, ¿no? Sí. Hice otro curso, es un seminario de cine documental con Mercedes Álvarez, porque quería conocer a la señora que había hecho El cielo gira. O sea, creo que ese tipo de pulsiones ayudan mucho al cine, ¿no? Claro, por ejemplo, las 2 primeras semanas del máster era con Mercedes Álvarez como un recorrido por el cine, Sí. no tanto el cine documental, sino el cine de lo real, ¿no? Como se le llama ahora. Desde los orígenes mira, me faltó que fuese hasta hoy. Yo creo que eso es una cosa que se quedó un poco a medias. No sé hasta dónde llegamos, pero en los últimos 20 años prácticamente no vimos nada. Vale. Y yo creo que hubiera estado bien también ver lo que estaba, ¿no? Como referentes más contemporáneos. Pero claro, ese descubrimiento de tanto cine para mí fue importantísimo. ¿Y los compañeros qué tal? ¿Hay compañeros cineastas también? Hay unos cuantos, sí, están saliendo películas. Está Celia, que ha hecho una película que estuvo en Gijón el año pasado. Vale. Camila también hizo un corto que ha estado en ITFA. Y luego Pablo está acabando ahora su largo y es una película que está muy bien, que va a ir muy bien. Otro Judro también está ahora en montaje de su peli. O sea, hay bastantes pelis que están saliendo, sí. Qué bien. Sí, Celia y yo sacamos las primeras, creo. Pero están saliendo bastantes pelis. Todas hechas con una producción muy pequeña y demás. O sea, no hay nadie que haya hecho una producción de cierta envergadura, creo que no. Porque el máster sí que te forma. El máster no. O sea, tú en el máster preparas el proyecto para hacer un pitch. No es que trabajes sobre el proyecto, no generas material. O sea, tú generas escritura y pensamiento, ¿no? Bueno, para luego defender el proyecto. Surge en el máster, ¿no? Surge previo al máster, entonces al máster vas con un proyecto, entro en el proyecto entro en el máster con esta película. Ahí sí que es verdad que la película entra con una... Weisman también es otro de los que vi al principio. Y hice una pequeña... Este lo grabé porque vino a la Filmoteca. ¿Ah, sí? Lo grabé. Pues hice una cosa con mi hermano Vino a la Filmoteca su... yo allí en primera fila grabándolo y estaba Vale. como alucinado. Yo digo, hostia, este hombre. Gran maestro, Gran ¿no? maestro. Sí.
Y, y entonces al principio era más ese estilo la película. Entonces al entrar en el máster, conocer mucho cine y pensar mucho sobre la película, pues claro, evoluciona también hacia, bueno, hacia lo que has visto. El, la película, o sea, tú quieres hablar de... O sea, llegas a ese pueblo, ¿vale? Y ves lo que ocurre en el pueblo y dices, hostia, voy a hablar de esto. O conoces a una serie de personajes, sobre todo el protagonista, el almanciana de la historia, y dices, oh, ya tengo el personaje, ya tengo la película. ¿Cómo es el tema? Almaciana, porque él, Yono, se hace llamar Embajiwu, es como su mote, Vale, su nombre en Facebook y demás. Embajiwu significa almanciana, almanciana. por eso la película se llama así. O sea, no es que yo le quisiera llamar almanciana por ninguna connotación Vale. espiritual ni nada por el estilo, era su nombre. Que parece también, ¿eh? Claro, y de hecho al traducirlo lo parece mucho, ¿no? Yo por eso dudaba de la traducción, pero mira, al final quedó ahí. O sea, yo quería llamarle siempre Embajiwu y luego la Almanciana. traducción, ¿no? Pero era difícil de entender, con lo cual se ha Claro. traducido y ya está. Pero bueno, es el nombre de él. Eh, entonces, Yono, este Sí. almaciana en Bajiwo, es el primer minero al que yo conozco Vale, porque es primo de esta persona con la que yo trabajaba que me introduce en el pueblo. vale, Con lo cual es el primero, no es algo en que yo elija tampoco. vale. O sea, yo le digo a este amigo, oye, Estaba como predestinado para hacer esta historia, ¿no? Casi. es una forma de verlo. No. Sí, puede ser. Tendrías que conocer a Ida Cuellar. No sé si lo conoces. No. Hizo un documental que se llama El secreto del doctor Kimber, de un tipo que desapareció sin dejar rastro en los años 70, Mm, que hacía cosas esotéricas y tal, tipo Jodorowsky, sí. y desaparece este señor y él hizo una película como de investigación a ver por qué había desaparecido, quién era y por qué había desaparecido. Sin encontrarle nunca, ¿no? O sea, No, sí. ah, Pues pues esto ya te tiene... pasaré Sí, el me gustaría contacto, verlo. porque él hizo bueno, una experiencia y se cambió el nombre y tal, un rollo esotérico, o Vale. sea, un rollo psicomagia como Claro, yo tan esotérico no no, no. soy, quizás. Pero pues, sería Pero no, me interesante. apetece verlo, Sí, sí. Y entonces, bueno, le conozco a él. Grabamos al principio durante estas semanas que te digo. Y sí que al comienzo veo la película de manera más coral, ¿no? O sea, él está un poco en el centro, pero no es tanto el protagonista. Es una película más abierta, pues, a la comunidad, los mineros, no es tanto un minero, sino la mina, eh, o sea, como más el paisaje y las personas que lo habitan, no tanto enfocado en un personaje, ¿no? Pero después surge esta idea, o sea, a mí me atrae mucho cómo conviven en ese lugar tan pequeño, ¿no? Ese espacio-tiempo tan pequeño, creencias que pertenecen a momentos históricos muy distintos y que además se han ido formando, ¿no? Durante largos periodos históricos, pero hay una dominante que era sobre todo esta especie de animismo hinduista que estaba en Indonesia. Bueno, Indonesia tiene muchísima el diversidad, de la pero ceremonia, de los chamanes y tal, ¿no? sí, es más o menos lo que ocurre en Bali ahora, ¿no? Pero hace unos siglos que ya no, que esa región también es musulmana, pero un musulmán muy mezclado con esa tradición. Pero entonces, desde los años, no sé, desde hace 25 o 30 años, el Islam coge mucho más peso y de una forma como mucho más ortodoxa del Islam suní y luego, evidentemente, la entrada del capitalismo. Entonces, cómo conviven esos mundos a mí me Que parece lo una devora cosa muy todo. atractiva. Es el monstruo que lo devora todo. Sí, sí, más o menos. Que acaba con toda religión, con toda creencia, ¿no? Sí, que absorbe, Que ¿no? Pero absorbe todo. sí que es verdad que también este progresivo hace que el Islam ahora sea mucho más poderoso allá. Probablemente por el petróleo, claro. Y entonces eso me atrae mucho. Y entonces decido organizar la película en esas tres capas también como para hablar de una idea de progreso. Vale. Porque es muy conocido ese volcán. Aparece en reportajes de la BBC, de Sí, National Geographic, en yo lo muchos había visto sitios, ¿no? y subir esas piedras Y entonces siempre da como una amarillas. imagen de miseria, Sí. ¿no? Del infierno en la tierra, ¿no? Gente muy miserable y demás, Sí, hablan esto como de que esa hace perspectiva. el Salgado, esto. Que Un le gusta poco, mucho sí. hacer. Sí, Ver a la gente sufrir mucho. Esto claro.
aquello que decía el Luis Ospina de la pornomiseria, ¿no? Mm. O sea, el raca, raca, raca. Que aparecen con equipos que podían dar de comer a toda de poder dar de comer durante años a toda la población. Claro. Pero ellos llegan Bueno, con sus supercámaras. el propio National Geographic y sí. la BBC y tal también. Sí. Pero bueno, también aparece en El País, en toda la prensa nacional, algún reportaje sobre este lugar. Y siempre hay una perspectiva muy bueno, idéntica. No, y también de la posición capitalista, ¿no? de Occidente. Sí, yo soy el que vivo bien y tú eres el que vive mal. exacto. Es como reconfortante Sí. también, ¿no? Sí, Para sí. nuestra propia identidad de aquí. Sí. Y entonces el planteamiento es desviarme completamente de esta forma de verlo. Porque cuando yo estaba ahí no me daba para nada la sensación de que esa gente se veía miserables a ellos mismos. O sea, ¿no? Era una forma de... O sea, se contaba que eran miserables y ellos utilizaban esa idea para también de la mina sacar mucho provecho, porque, por ejemplo, siempre te dicen en la mina como, tengo hambre, dame una galleta o algo así. Entonces la gente les acaba dando dinero, les dan incluso ropa técnica de montaña, porque hay mucha gente de trekking y todo eso, ¿no? Entonces les dan las chaquetas de North Face. Hay un tipo en el pueblo que vende esas chaquetas, que tiene como un pequeño mercado de ropa de turistas. Sí. Entonces, claro, es como un relato que se compra por los dos lados. Y lo que intento hacer con la película es desviarme, o sea, salirme de Es este hacer una relato. pichapón, ¿no? No lo sé. Porque hay momentos muy a pichapón, ¿no? Porque todo el viaje que hace para ver al chamán, para recuperar a su mujer, Sí. es con la naturaleza, ¿no? Como, Es que el ¿sabes? paisaje se presta mucho a eso, porque claro, es que Sí. es más o menos el mismo entorno. Sí. Y todos esos mundos Eso es el pueblo, me misteriosos, refiero, no hay nada artificial en ese sentido. O sea, todo es lo que te decía antes de cómo llego a los personajes, pues es Yono, porque es el pibe que conozco. Al principio la película es más abierta, luego se centra más en él cuando está más escrita. Pendi, su compañero en la mina, es el que Yono trae. Salido, ¿por qué no vienes con un amigo para tal? Pues viene con Pendi. Y que Pendi también es un actor que funciona muy bien. O sea, eso es lo curioso, ¿no? Me gusta que lo llames etnoficción. Bueno, eso es de término de Jean Rouge, creo que Jean viene. Rouge. Sí. Me gusta esto. Jean Rouge, bueno, Jean Rouge en Moine Noir, ¿no? Lo hace Claro, mucho, ¿no? sí, está basado un poco en eso también. Pero... no que un extraño interprete, sino que los propios protagonistas sean actores. Sí, ¿no? es una colaboración, Sí. ¿no? Sí. O sea, no tanto tú Claro. imponer una forma de retratarle, sino como en ese juego que aparezca la película, ¿no? Y ahora vamos a hablar de algo importante, la forma. Porque el cinematógrafo, es que director de fotografía a mí no me gusta ese término, me gusta más cinematógrafo. ¿Eres tú? ¿Por qué estos planos fijos y solo plano por secuencia? Es un plano secuencia realmente. Sí, todos. Fijo. Sí, bueno. De hecho, solo hay, me parece, dos donde la cámara se tiene que mover, porque son los planos 6 que llamo yo, porque van en moto. Es fijo también. Es fijo también, pero Sí, hay como hay movimiento, sí. porque claro, ellos van en moto. Y Sí. me encantan estas conversaciones, me encantan, porque es muy 6 esto. En serio. Conversación en la moto, ¿no? Sí, conversaciones. También hay una conversación en la moto preciosa en una película. El jueves la pasa en la Filmoteca, no sé si la has visto. Se llama Haruhara-san Recorder, Vale. de un japonés, se llama Kiyoshi Sugita, Vale, pues si puedo, que es la que estuvo en Fit Marseille. Ganó Fit Marseille este año, de hecho. Y yo le conocí en San Sebastián y luego en Viena, y es un tipo muy simpático. Y tiene unos planos en moto preciosos. Sí, te recomiendo que vayas a ver la película. Rebeldes del dios Neón, ¿no? Es verdad, sí. De estos. Lateral, sí, es Sí, verdad. sí. De estos, que son planos muy del cine asiático. Porque, por ejemplo, en el DA entrevisté a los de la chica de Dak Lak, que son de Saigón, y en Saigón hay más motos que personas. O sea, claro. Es brutal. El mercado en Indonesia también, y luego hay una fiebre brutal por el MotoGP, que ahora han hecho por primera vez
Entonces, el ¿por qué este MotoGP. tipo de forma? ¿Por qué esta manera? Bueno, claro, eso es una decisión bastante... Eso sí que es una decisión que hablábamos, ¿no? Concienzuda. Sí, eso dice, "Bueno, así tiene que ser la peli", y me, ¿no? Y me guío por esto. Por una parte es, sí que por un tipo de cine que me atrae, eh, por ejemplo, Lab Díaz también, me Sí. quedé muy impresionado con las películas de Lab Díaz y cómo trabaja el plano fijo, cómo ocurre el De hecho, tiempo. vino a la Filmoteca y Sí, Albert Serra habló con él. es verdad. Que Sí, hab- ahora están produciendo una película, ¿no? Vi que... no sé, porque a creo que Albert sí. Serra le encanta el cine de las Díaz. Ya. Y vino a la Filmoteca porque el Greg lo invitó. Estuve viendo, porque yo justo pensé, bueno, justo tenía muchas ganas de ver películas de los 10, pero estaba en ese momento y apareció el ciclo ese y lo vi casi entero. Vale. Sí, fue a ver muchas películas. Yo vi la Que peli es de... un... Sí, sí, es un sí, tipo hay de... que dedicarse porque Son sí, largas. son muy largas. Sí, pero para mí era muy placentero. Y entonces, ¿y cómo ocurre el tiempo dentro de esas películas? Chantal Akerman también ella hablaba Sí, bastante sobre esto. One Bean, sí. De Juan Bin lo vi en el CCCB, charla con Jaime Rosales. vale. Sí, vino hace tiempo. Yo lo Que vi hicieron en Fit Marseille. las correspondencias. Ah, es Que verdad. hacían. Y entonces me atrae esa forma y luego lo veo una manera de... No, o sea, era importante también en la película cómo... eh, cuál es la relación de poder, ¿no? Vale, Entre yo como director, entre los personajes y entre el propio cine y la forma de hacerlo. Y entonces de esta manera el hecho de yo no poder cortar, no poder intervenir en el plano y dejarlo, vale. no, un poco guiado por ellos y por el azar. Luego evidentemente elijo dónde empieza y dónde acaba el plano, pero no lo puedo manipular internamente. Entonces creo que ahí el equilibrio de poder entre mi posición, la de ellos y la del propio azar, o no, lo que está haciendo que esa película funcione, pues era un poco más... o sea, un equilibrio que me parecía O sea, que estaba que bien. el visitante que eres tú sea lo menos visitante posible, ¿no? Sí, o por lo menos que no influya, Claro, o sea, que no te, sobre todo que no te capacidad de manipular claro. demasiado dentro de eso, ¿no? Sí, que no haya esa, lo que acabas de decir del poder, ¿no? Eh, Yo soy el blanco que sabe, tú vives mal. Sí, por supuesto, sí. Pero era no encontrar ese equilibrio y decir, y a partir de aquí ya dejarla ir un poco, ¿no? Lo que ocurra. Por ejemplo, los diálogos yo no los entiendo cuando ellos están hablando. Vale. O sea, tampoco puedo controlar. Es una cuestión de control. Cuánto controlas y cuánto dejas ir, ¿no? Y eso luego en montaje sí que empezaste a pensar, o los diálogos, por ejemplo, cuando... Los diálogos se construyen durante los primeros 3 o 4 años. Yo grabo muchísimas conversaciones entre ellos, a veces eh, sobre temas que yo ni sabía de qué hablaban y a veces temas que yo sí proponía. Y entonces las traducíamos después. Hay uno Vale, ahí que habla inglés y las traducimos. Y en base a eso, a cosas de las que ellos hablaban, pero de las que ellos hablaban sin yo entender en su momento, o sea, cuando rodábamos, construí conversaciones para más o menos organizar unos tiempos de la escena, ¿no? Entonces escribí esos diálogos que les dejaba leer justo antes de rodar para que tuviesen como una idea más o menos ligera de por dónde imaginaba la conversación, que siempre eran cosas de las que ellos ya habían hablado, ¿eh? Y entonces a partir de ahí, esto que hablábamos, ¿no? Plano fijo y ellos llevaban la escena y decidían también cuándo acabar. Siempre había como un gesto para acabar y esto era en un momento en que tampoco decía quién tiene que hacerlo, o sea, era más o menos espontáneo en este sentido. ¿puedes volver a hacer la claqueta, Álvaro? Perfecto. Em, vale, entonces ahora vamos a hablar del montaje. Manuel Muñoz Rivas, ¿lo conocía? ¿No lo conocías? ¿Alguien te habló de él? ¿No te habló de...? ¿Cómo fue este Eso fue una momento? propuesta de Rocío. Vale, Ella le conocía porque había visto Hermanos Mira de Lejos y la había invitado porque Rocío hacía el festival, La Ola, un festival en Los Ángeles de cine español. Y, y le había invitado allá y se conocían de eso. Y, y ella creyó, y fue muy acertado, que era
es el mejor montador que podemos tener para la película y por suerte también encajó, a Manuel le apeteció, encajaron los tiempos, porque a veces Ya. eso todo tiene también que funcionar, no es tan fácil, ¿no? Y tampoco es algo que yo elegí, como te digo. He elegido muy Fue pocas Rocío, fue cosas. Rocío. Es que no hubo otra. O sea, no es que dijera, hay 5, elige. No, Vale. dijo, tienes el Manuel, elige. Bien, y le conocí a través de una entrevista que tú le hiciste, porque busqué y dije, a ver, Manuel, ¿quién es? Y entonces vi esa entrevista y dije, bueno, parece buena Muy gente. buena gente, Sí, Manuel, en serio. Y en esa entrevista estuvo súper generoso, súper guay. Y ya. siempre con mucho sentido del humor. Siempre tiene. Sí, muy divertido. Muy divertido, bueno, y muy sabio. Tiene una No capacidad sé si en para... algún momento me dice, hostia, pero has visto la peli, ¿eh? O sea, está todo el rato haciendo como bromas y tal. Claro. Y eso está muy bien. Y entonces, bueno, el trabajo con él fue muy intenso. Fue al Porque principio, claro, los planos eran largos, sí, pero, o sea, él no podía hacer montaje interno de planos, pero aún no, así, él consiguió, eh, o sea, crear una relación entre las imágenes que en ningún caso estaba en el montaje que yo había hecho antes, ¿no? O sea, él consigue encontrar una relación en las imágenes que es nueva, a pesar de no poder intervenir dentro de los planos. de hecho, tengo la sensación de que es una historia de ficción. Sí, Y esto viene del Saint Lian, el Apichapot, todo esto, en serio. O sea, tengo esa sensación. Tengo sensación que es una peli rodada por un indonesio, no ya, por alguien de fuera. Y creo que eso es muy bueno para la película. ya, Porque no es está esa curioso. mirada occidental, esa mirada del extranjero, del visitante, ¿no? Parece una Claro, película rodada por una persona de Indonesia. pues De hecho, quizás, hay totalmente... a veces es hasta un ensayo, porque hay momentos que se habla. Hay unos señores que están rodando una película y va a ser muy conocido en nuestro pueblo y tal. eso fue Y, gracioso, porque además eso lo hizo también, porque eso es Nuruz, él es el que habla inglés, vale. que también es el imán del pueblo, es el que me traducía, Sí. era el traductor de la Que es el película de la además. Islam, ¿no? Sí, Sí, porque tiene sí, una conversación y están allí los... sí, Sí, exacto, sí, sí. exacto. Y entonces él entendía perfectamente el juego este de la película, y eso lo hizo sabiendo que entraba muy bien Vale. en el juego de la peli, pero es algo que hizo por su propia iniciativa, ¿eh? Y O sea, luego no tenía ni idea que lo iba a hacer. todo el epílogo de la película, que no vamos a hablar en la entrevista, luego cuando Sí, acabe me lo vas a explicar, vale, porque me parece muy interesante sí, de todo bueno, solo voy a decirte que ese reflejo de cine, vida, vida, cine, mm, o por ejemplo, Albert Serra dijo una vez en una conferencia, en relación a un libro que escribió Ángel Quintana después del cine, que decía, el libro de Quintana decía que hay dos películas siempre, la película que se está rodando y la película de las personas que están rodando la peli. claro, O sea, la ficción y el ensayo documental del making of, como se llama mm, ahora, pero de las personas que ruedan. Y ponía de ejemplo Casablanca. Casablanca habla sobre la Segunda Guerra Mundial en una ciudad de Marruecos, mm, y luego están gente, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, que es sueca, Michael Curtis, que era del este, o sea, en un estudio de Estados Unidos, imaginando que ocurría en un país que ni conocían, ¿no? claro, Y eso dice que siempre hay dos películas, ¿no? De hecho, mm, a veces hay más, pero siempre las dos primeras películas, una es la ficción que ves, la que va a quedar en la historia, y después toda aquella que sucede que nadie filma. claro, bueno, sí, y la relación entre ambas, La relación entre ambas. cuán permeable es esa relación, Sí, quizás hace, o sea, la película la enriquece, ¿no? totalmente. Mm, Hay una peli de Lily, de Robert Rosen, que mm, va sobre una chica que tiene una enfermedad mental, y Robert Rosen cogió a Jim Shepard, que tenía una enfermedad mental. ya, Y no sabes en qué punto la película, o sea, es una película o es una ficción, es un documental, es un ensayo, es que no lo sabes. Y él la rodó en Hollywood con Warren Beatty, con Jan Sever, y claro. parece otra cosa. Sí, para mí Sí. esa vivencia, ¿Mm? o sea, la película de la gente que está rodando la película tiene más importancia que Porque la esa película película final, no porque la esa es la vemos. que vives, Sí. sí, Y el espectador no ve, sí. solo se puede imaginar. Pero luego permea sobre la Vale. otra, ¿no? O sea, lo que ocurre ahí, ¿no?
no directamente, pero está Sí, totalmente. en lo que luego Todo lo que estás sintiendo, llegará. tus emociones, ¿no? Tu Lo que está experiencia. viviendo, ¿no? Sí, al final es la vida. Sí. Sí. Y, Pues, y Manuel, bueno, ahora me has dicho que la mano de Manuel se nota mucho en la peli, ¿no? claro, yo la primera vez que él me presenta, fueron un par de días donde yo le enseñé, bueno, él ya había visto el primer montaje que había hecho, tuvimos un par de días de conversaciones y luego él estuvo montando pues 2 semanas o así. Y me enseñó su primera propuesta. Y para mí fue muy chocante, fue extraño, porque digo, ostras, ahora es otra película. Y me costaba reconocerla, Claro. ¿no? Pero entonces yo tuve que hacer ese ejercicio también de soltarla y pensar que había otras formas de llegar a lo que podía ser la mejor versión probablemente del material que teníamos y las ideas que había. Y entonces, bueno, luego en esa relación pues tuvimos un mes más, tampoco fue muy largo el montaje, yo creo. Más o menos rápido encontramos dónde estaba la estructura y demás. Y luego fue ir puliendo, pero matices. También la estructura es bastante clara, tampoco. Pero sí que había bastantes posibilidades y fue más o menos rápido encontrar dónde estaba. Tampoco hay nada de ¿cómo se llama esto? Los planos que se hacen para A plano recurso. plano recurso. Sí, sí. Como es de ficción. No hay plano recurso, por ejemplo. Vale. Entonces tampoco había, bueno, aquí que le poníamos, no. Eso sí que también dentro de la propuesta formal es algo que no quería. Hay uno que hizo Manuel que se inventó él una noche con Hostia. una montaña falsa que era una grabación de día que duplicó la montaña, la hizo de noche, pero eso fue una cosa bastante elaborada y eso lo hizo él. Pero al margen de eso no hay ningún plano recurso porque yo no creo que no hacían falta y tampoco lo rodé. Eh. Ah, no, y luego hay otro también que es de otra película, que Vale. le pidió a otro, dos, dos planos que chocaban un poco y él cogió un plano de un barco de otra peli y lo metió ahí. Ahora, en el DA había una película, Él es transportan a muerte, Sí, que está muy bien porque, joder, es que qué idea más chula. O sea, es una peli que habla sobre la otra cara de la de la mal historia, llamada ¿no? conquista de América, el viaje de Colón y tal. Y hay algunos planos que se ven de una película de cartón piedra de los años 40-50, Alba de América, de Juan de Orduña. Y cómo casan en la peli. Eso es Manuel también, Sí, es es el Manuel montador también. de esa Sí. película. Entonces, Sí, eh, qué bien cogido está. Porque se está viendo un barco como el barco de Colón, ¿no? De los tres de Colón, de sí. uno de ellos. Pero claro, es una película de cartón piedra que ensalza la conquista y la película que lo utiliza no ensalza la conquista, es todo lo contrario, ¿no? Y me gusta cómo Entonces recontextualiza sí, lo esa recontextualiza imagen completamente. O sea, como ya, un plano hecho para una cosa puede significar lo contrario. A mí cuando una imagen vale más que 1000 palabras siempre he pensado que esto es una falacia. claro. De Bueno, y hecho, en el esa ficción. hay un libro de Fernando Trueba, de Diccionario de Cine, Mm, que esto lo dice, esto es una barbaridad, hombre. Todo esto es manipulable. claro. Todo es una gran mentira. Es decir, yo Todo, también me di cuenta todo es una gran mentira. montando con Manuel. Manuel Que Manuel empezaba a hacer unos trucos que es un se mago, ¿no? inventaba, es un mago, prestidigitador, le llamábamos, pero se inventaba unas artimañas para un plano que dices, no, aquí le falta tal, pues cogía otra cosa de otra parte, lo metía ahí. No, Y es no como necesitas un aquello, gran ¿no? estudio para Sí. hacerlo, o sea, haciendo con un portátil en casa, con el Premiere y Manuel se filma otros hacían... planos sin coger una cámara. Bueno, filmamos un plano en casa, por Vale. ejemplo. ¿Sabes el plano del final, que hay una fotografía de la madre, Vale. que es un plano cercano? Porque en esa transición, ¿no? Pues ese plano lo rodamos en casa. Hostia. Pedimos esa fotografía, la imprimimos, buscamos un marco que se parecía al marco que se había usado en el original, lo pusimos en la pared y lo filmamos. Y eso lo metimos. O sea, Manuel se le ocurren gran cantidad de trucos para hacer esto. Diálogos, por ejemplo, muchos diálogos que se han hecho en post. Hostias. Eh, que eso fue buenísimo porque yo no podía viajar a Indonesia, pues estábamos en pandemia. Y entonces ellos iban a un estudio de grabación súper cutre que había cerca de su pueblo. Y yo me conectaba ahí por videollamada. Íbamos ensayando. ¿Tú has notado No, diálogos que parezcan no. En el increíble, momento eh? que tú conectas con una película,
todo el trucaje, la Sí, es maqueta, verdad, todo eso sí, sí, desaparece. desaparece, Eso sí. ya es la A no película. ser que estés analizándola, ¿no? Es como, me acuerdo que lo decían, a mí es una peli que no me encanta, ¿no? Star Wars. Mm, Pero tú en el momento que entras en la película ya te la crees. claro. Y te crees que hay naves. Eso es la magia del cine y sí, ¿Te crees funciona esto? así. O Blade Runner, ¿no? Tú te crees Mm, ya esa historia. claro, entra, sí. Entras y todo está lleno de trucos, de que son maquetitas así. Pero tú entras en eso Claro. y te lo crees. Eh, Y se acaba la peli y en Berlín, en la sección Forum, me parece. mm, ¡Wow! ¡Qué pasada!, ¿no? sí. O sea, una cosa que ha sido casi accidental. Sí, Álvaro, pero muy largo por eso. O sea, accidental en un comienzo, acaba pero luego presentándose en son... Berlín, Sí. en uno de los festivales. Sí, además, bueno, una edición curiosa porque se hizo de forma híbrida. Primero fue... o sea, la edición principal de marzo fue online, pero entonces luego hubo ese festival en verano, que era todo al aire libre. Me acuerdo, el primer pase que hicimos era en unos estudios de cine antiguos, del principio del cine, del principio del siglo XX. Y entonces ahí en el exterior había montado como un dispositivo así de muy playero, con tumbonas, con un chiringuito, y ahí se pasaba la película. A mí me pareció fascinante. Estaba cerca el tren, entonces iba pasando el tren, Claro, es que. y estaba el programador muy molesto, decía, joder, va a entrar el sonido y tal, y pensaba, bueno, pero será única esta proyección. Claro, Y a veces pasaba el tren un momento y pensabas, perfecto, ha coincidido, no, ha funcionado porque muy bien parece que sea dentro de la con la peli. imagen. Sí, bueno, intervenía. También esa idea del plano fijo es dejar que, ¿no? Abrir espacio Sí. para el azar, ¿no? El espacio en blanco. Me acuerdo que hicimos hablamos mucho sobre esto en el máster, ¿no? La entrada de lo real en las películas. Y entonces esa era una forma también de intentar captar esos, o de que entrase en esos momentos, ¿no? Dejar ese espacio. Y el hecho de que la película se proyectara así también la abría más para mí. A mí me gustó. ¿Y la gente en el coloquio? ¿Qué te decía? Es que no hubo coloquio. Vale. Hubo, ¿Y como acababan muy tarde las cuándo películas, hubo? porque claro, Vale. era en Berlín en junio, se hace de noche a las 10 y pico, empezaban las películas a las 10, entonces hacíamos una conversación con el programador antes, Vale. ¿Y antes de la peli. cuándo empezó a haber coloquio? ¿En qué festival empezó a haber coloquio? En Documenta Madrid, que además Vale. fue un coloquio que ha sido único porque viajamos con los actores. Viajamos con Yono y con Nuruz. Con Alma Anciana. Con Alma Anciana, estuvo aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue con el público Sí. de Madrid? Claro, fue muy emocionante. Claro, porque tu película la ubican en el documental. Es que ya el Porque a mí no me documental... parece un documental. La Claro, peli. pero o sea, el documental ya no es un término como No. tal, ¿no? No. Si tú ves este año, por ejemplo, la operación que había en Cinema Durrell, en Francia, Sí. ya que hay de documental ahí. Hay Ya. algunas películas que sí, bueno, esto claramente es documental, pero luego hay cosas que están en términos, o sea, en terrenos muy distintos. Ahora no va a haber festivales de cine documental. Bueno, Basilio Martín Patino, que lo pude entrevistar en la Filmoteca, me dijo Sí. que todas las películas eran de ficción. Que no sé por qué se inventaron tantas etiquetas. Que le molestaba mucho. claro, Que todas son de ficción. todos son ficciones, Todas. sí, todas. Dice, la realidad Mm. es algo imposible. Pero Cada hay uno una ve su diferencia, realidad. hay una diferencia grande, por ejemplo, en mi película con otra de ficción. En mi película los personajes interpretan sus vidas, ellos tienen esa vida, con lo cual eso no pone la película en un lugar muy distinto a si yo te selecciono como actor y te hago interpretar un personaje que yo he inventado, porque tú has inventado ese personaje, no yo. Sí, En el documental el personaje está inventado por el personaje, no por el director, y eso es el método Jan Rush, ¿no? sí, pero en cualquier documental, Sí. ¿no? O la que yo quiso Pasolini, apuntes para una herestiada africana, ¿no? Que también hacía lo mismo, ¿no? También. Cogía gente de allí, ¿eh? Sí, Sí. pues eso. Eso sí que te, ¿no? te marca una diferencia importante. Y tú Y después te de todo este condiciona. proceso de ver tu película, o sea, no imaginabas que iba a ser la película así, ¿no? Bueno, no muy al principio, después ya la fui viendo. O sea, después ya fui imaginándola y ya fui dándome cuenta que sí que iba a ser de este estilo. O sea, sí que me apeteció. Yo al principio no hablaba en indonesio, con lo cual la forma de relacionar, ellos solo uno habla inglés, entonces nos relacionábamos así, ¿no? Haciendo imágenes, o sea, grabando. Yo
proponiendo cosas para grabar y ellos también, y esa era la Porque forma el diálogo no era lo de principal. comunicarnos, sí, que también tuvo bastante gracia. Entonces luego sí que aprendí indonesio y ahí empezamos a entrar en ficción, ¿no? O sea, entrar más en el territorio de la ficción, a inventar historias. Nos abría ese campo, ¿no? A través del lenguaje. Y ahora estoy volviendo al principio porque hemos empezado otra película con un chico que también aparece en Embajiwo, que es sordo. ¿Qué es sordo? Y entonces ya otra vez es comunicarnos a través Hay que aprender de otro las idioma, imágenes. ¿no? Exacto. Sí, eso es. Hay que Y es aprender. volver al principio. Y yo al principio estaba totalmente al margen de, pues de la vida social del pueblo porque no hablaba el idioma. Y él, pues igual. Chumito se llama. Esta persona, pues también, él vive en una marginalidad total porque no utiliza el lenguaje. Y entonces ahora hacer una película sin utilizar el lenguaje. Hizo Herzog un documental sobre sordociegos. Y se comunicaban con las manos. En las manos escribían, iban escribiendo. Vale, pero sí usan un lenguaje. Es que Sí, Sumito no usa ninguno. ninguno. Es que él no habla lenguaje de signos. Él crea imágenes con las manos para hacerte entender más o menos alguna idea más o menos ligera de lo que quiere que entiendas. ¿Y el público? Pero no se comunica ni con su familia, ¿eh? Vale. O sea, yo le pregunté a su padre de qué hablaban, nada, de ir a trabajar, o sea, cosas extremadamente prácticas. Pero él es una persona que vive sin lenguaje. ¿Y el público, Álvaro? ¿Qué esperas que vea? ¿Qué esperas que sienta? ¿Qué esperas de cuando la peli se estrena este Una vez... viernes? Ah, Pues será otro tipo de público, ¿no? No el público supongo. de festival, ¿no? No lo sé, es algo nuevo para mí. Sí. ¿Pero qué te gustaría que pasara? Vamos a soñar. Pues por lo menos que haya alguna gente que vaya a ver la película. Esto es importante. Que sean unos cuantos, sí. Sí, ya, o sea, no tenemos grandes esperanzas, sabemos que va a ser muy pequeño el recorrido, pero, pero sí, que también me gustaría poder seguir yendo a las salas y poder seguir estando. Me gusta mucho el hablar de la película después, los coloquios. Sí, los suelo disfrutar bastante, entonces espero poder seguir yendo a algunas salas y seguir teniendo estos encuentros. Y ahora para terminar, Álvaro, quiero que me digas. Bueno, yo hacía una pregunta un poco rimbombante, pero quiero que me recomiendes una peli que has visto hace poco y te ha gustado mucho. Vale, ya te lo he dicho antes. ¿Y qué peli era? Haruhara Sun Recorders. Vale. Está en la Filmoteca el jueves. ¿Por qué me la recomiendas? Porque es una peli, es muy auténtica, es algo muy original y también yo creo que se ha hecho, porque él lo decía de una forma muy bonita, pero es algo que se ha hecho sin pretensiones y se percibe. Y él me dijo, es que la película no la he hecho por mí, la he hecho por ella, que es la actriz. Dijo, ella se acercó, quería hacer una película y yo la he hecho por ella, para hacer una película con ella y para ella, para esa actriz. Y luego es una parte de un taka, que es como un haiku, ¿no? ¿Sabes el poema de 3 versos, de 3 líneas? Pues son 5. En el taka son 5. Entonces es muy ligera la idea inicial, pero luego la película funciona de una forma preciosa. Pues es que no soy muy bueno hablando de las no, películas. Es mejor No sé muy bien qué Es decirte. mejor hablar de las pelis cuando se vean. Sí. Y que la otra persona también la haya visto, si no es muy raro. Exacto, si no se me hace un poco raro, pero Luego, te la luego recomiendo tú ves la película mucho. y dices, pero esta persona Pero, es la misma. y hablábamos antes de ¿no? Cómo la vivencia Sí. que está fuera, o sea, que queda fuera de la película, que no queda fuera del todo, pero que es otra cosa, como otra película que ocurre. Pues en su caso, yo le dije, ¿qué? Haciendo esto os lo habéis pasado muy bien, ¿no? Y me dijo, sí, ha sido divertidísimo. Se nota que se lo están disfrutando haciéndolo, no hay una presión, no hay, ¿sabes? Es que esto ocurre mucho, claro, las películas van tan, sobre todo en España que hay poco dinero, o sea, van tan apretadas de tiempo, que
que se nota, que hay una especie de angustia. Sí, y tensión. Pues esa película va tan suelta, Claro, y tensión. entonces, La sí, tensión y por es no muy llegar agradable a de ver. tiempo. Es una especie de ensoñación también la peli, nunca sabes muy bien, ¿no? Lo que estás viendo, dónde te lleva, pero Es como una pichapó, ¿no? Un poco lo distinto. que es real y lo que no. sí, pero No en sabes él lo que está, imaginando el personaje. en la y lo que Pichapong está un poco viendo. más marcado Sí. quizás. Esta Hostia, pues, puede que vaya todavía más suelta. En Oncle Boom o en memoria, no sabía decir lo que es real y lo que no. Ah, no, eso absolutamente, sí. No, esta Y me encanta ese otro mundo que cuenta, que parece tan real o no. claro, lo bonito es cómo juntan, ¿no? Sí. Sí. Pues O sea, Álvaro, un placer hablar contigo. Bueno, Muchas igual. gracias por tu tiempo. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Espero que sea el jueves en la Filmoteca el viernes, yo iré. Ah, pues Sí. yo también. Aquí nos vemos.